Argentina nunca tuvo esclavitud. Estados Unidos siempre fue un país racista. Los afroargentinos desaparecieron. En Argentina nunca existió la segregación. Todo fue exactamente igual en ambos países. Para comprender esta historia, tenemos que regresar a un mundo muy diferente del actual. Un mundo en el que Argentina y Estados Unidos todavía no existían. Hacia fines del siglo XVIII, gran parte del continente americano continuaba bajo el dominio de las potencias europeas. España controlaba enormes territorios, desde América del Norte hasta el extremo sur del continente. Por su lado, Gran Bretaña también había extendido su influencia a través de océanos y continentes. En el sur de América, la región que muchos después se convertiría en Argentina, formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Era un territorio inmenso, gobernado por la corona española. Mientras tanto, sobre la costa atlántica de América del Norte, las 13 colonias permanecían bajo dominio británico. Buenos Aires era todavía una pequeña ciudad colonial, con un puerto que comenzaba a ocupar un lugar importante en el comercio regional. Boston era uno de los principales centros comerciales y políticos de las colonias británicas del norte. Más al sur, Charleston crecía alrededor de una economía muy diferente, vinculada a las grandes plantaciones y al comercio atlántico. Dos territorios americanos, gobernados por imperios distintos, con economías diferentes y sociedades que comenzarían a tomar caminos propios. Para comprender esos caminos, primero debemos observar cómo funcionaba cada mundo colonial. A finales del siglo XVIII, tanto el Imperio Español como el Imperio Británico utilizaban mano de obra esclavizada en sus territorios americanos. Miles de hombres, mujeres y niños eran capturados en África y obligados a abandonar sus hogares. Luego eran embarcados para cruzar el Océano Atlántico en condiciones extremadamente duras, durante un viaje que podía extenderse por semanas o incluso meses. Ese recorrido, conocido hoy como el Paso Medio, se convirtió en una de las principales rutas del comercio esclavista atlántico. Quienes sobrevivían llegaban a distintos puertos del continente americano bajo el dominio español. Otros eran desembarcados en los puertos controlados por el Imperio Británico, donde también eran vendidos como propiedad. A partir de ese momento, las historias comenzaban a ser diferentes, pero todos tenían un mismo origen. A ambos lados del continente americano existía la esclavitud, pero no ocupaba el mismo lugar dentro de cada sociedad. En las colonias británicas de Norteamérica, especialmente en el sur, las grandes plantaciones de tabaco, arroz e índigo demandaban una enorme cantidad de mano de obra esclavizada. Con el paso de los años, esas plantaciones crecieron hasta convertirse en el motor económico de gran parte de la región. En el Virreinato del Río de la Plata, la situación era diferente. La economía se apoyaba principalmente en el comercio, la ganadería y las actividades urbanas. También existía trabajo esclavizado,
pero muchas personas eran empleadas en talleres y distintos oficios. Otros trabajaban en los hogares, realizando tareas domésticas y de servicio. Mientras tanto, la ganadería se convertía en una de las actividades económicas más importantes del Río de la Plata. Aunque ambos territorios compartían un mismo origen, sus economías comenzaron a tomar caminos diferentes. Y esas diferencias terminarían moldeando sociedades cada vez más distintas. Aunque la esclavitud existía en ambos territorios, su peso dentro de la población era muy diferente. En las colonias británicas, especialmente en el sur, las personas esclavizadas llegaron a representar una parte muy importante de la población. En algunas regiones, incluso constituían la mayoría de los habitantes. En el Virreinato del Río de la Plata, la población esclavizada también tuvo una presencia significativa, especialmente en ciudades como Buenos Aires. Pero nunca alcanzó la proporción que llegó a tener en muchas zonas del sur de Norteamérica. Estas diferencias demográficas influirían profundamente en el desarrollo económico, político y social de ambos territorios durante las décadas siguientes. En el Virreinato del Río de la Plata, la esclavitud formaba parte de la vida cotidiana de las ciudades. Muchas personas esclavizadas trabajaban como artesanos, herreros, carpinteros, lavanderas, cocineras o sirvientes domésticos. Otras eran alquiladas para realizar distintos oficios, mientras que algunas conseguían ahorrar dinero con la esperanza de comprar su libertad. Aunque sus condiciones de vida variaban considerablemente, la esclavitud seguía siendo una institución legal dentro del orden colonial. A finales del siglo XVIII, las ideas de la Ilustración comenzaron a extenderse por Europa y América. Cada vez más personas cuestionaban el comercio de esclavos y la legitimidad de la esclavitud. Al mismo tiempo, las revoluciones de Estados Unidos y Francia difundieron nuevos conceptos de libertad, igualdad y derechos individuales. Sin embargo, llevar esas ideas a la práctica sería un proceso lento y muy diferente en cada región del continente. En las primeras décadas del siglo XIX, las guerras de independencia comenzaron a transformar gran parte de América. En el Río de la Plata, la Revolución de Mayo de 1810 marcó el inicio de un profundo proceso de cambios políticos y sociales. Muchas personas afrodescendientes participaron en los ejércitos patriotas, con la esperanza de obtener su libertad o mejorar su situación dentro de las nuevas sociedades que comenzaban a formarse. La independencia no significó el fin inmediato de la esclavitud, pero abrió un proceso que modificaría lentamente las leyes y las instituciones heredadas del periodo colonial. En 1813,
la Asamblea General Constituyente del Río de la Plata aprobó la llamada Ley de Libertad de Vientres. A partir de ese momento, los hijos e hijas de mujeres esclavizadas nacían legalmente libres. Sin embargo, la ley no puso fin a la esclavitud. Las personas que ya eran esclavizadas continuaron siéndolo, y el cambio fue gradual. Aún así, la libertad de vientres marcó un cambio importante en la legislación, y fue uno de los primeros pasos hacia la abolición definitiva de la esclavitud en el país. Mientras tanto, en los Estados Unidos la esclavitud continuaba expandiéndose hacia el sur y el oeste del país. La creciente demanda internacional de algodón convirtió ese cultivo en uno de los motores de la economía estadounidense durante la primera mitad del siglo XIX. Como consecuencia, millones de personas esclavizadas fueron obligadas a trabajar en las plantaciones del sur. Así, mientras en el Río de la Plata comenzaban los primeros cambios legales, en gran parte del sur de los Estados Unidos la esclavitud se fortalecía junto con el crecimiento económico. Durante las primeras décadas del siglo XIX, el crecimiento del algodón transformó profundamente al sur de Estados Unidos. Pero hay una diferencia importante. Desde 1808, la importación internacional de personas esclavizadas había sido prohibida por ley federal. Esto no significó el fin del comercio de seres humanos. Mientras las plantaciones avanzaban hacia nuevas tierras, cientos de miles de personas fueron vendidas y trasladadas dentro del propio territorio estadounidense. Desde estados del llamado Alto Sur hacia regiones algodoneras como Alabama, Mississippi y Luisiana, familias podían ser separadas. Personas nacidas en Estados Unidos podían ser vendidas a cientos o miles de kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, el crecimiento natural de la población esclavizada continuaba alimentando el sistema. Para mediados del siglo XIX, alrededor de 3 millones de personas vivían esclavizadas en Estados Unidos. El tráfico transatlántico legal había terminado, pero la esclavitud estadounidense, lejos de desaparecer, se había expandido hacia el interior del país. En el Río de la Plata, el proceso había seguido otro camino. La libertad de vientre de 1813 había iniciado una emancipación gradual, pero no había eliminado inmediatamente la esclavitud. Incluso los hijos nacidos después de la ley fueron considerados libertos y quedaron sujetos durante años a distintas obligaciones de servicio. Durante las décadas siguientes, la institución fue debilitándose mediante legislaciones, manumisiones y diferentes formas de acceso a la libertad. Hasta que en 1853, la Constitución de la Confederación Argentina estableció en su artículo 15 que en la nación argentina no había esclavos. Las personas que todavía permanecían esclavizadas quedaban libres bajo ese orden constitucional. Pero existía una precisión territorial importante. Buenos Aires no formaba parte inicialmente de aquella confederación. Su incorporación al orden constitucional nacional reformado llegó en 1860. Por eso, la abolición argentina no fue un único momento aislado. Fue un proceso que comenzó mucho antes y cuya culminación constitucional se produjo entre 1853 y 1860. En Estados Unidos, la expansión de la esclavitud generaba una tensión política cada vez más profunda.
¿Podía extenderse hacia nuevos territorios? ¿Hasta dónde llegaba el poder del gobierno federal? ¿Y qué ocurriría con el equilibrio entre estados libres y esclavistas? En 1860, la elección de Abraham Lincoln aceleró una crisis que llevaba décadas desarrollándose. Varios estados del sur decidieron separarse de la Unión. Y en 1861 comenzó la Guerra Civil. Las causas del conflicto fueron múltiples. Existían diferencias políticas, económicas y sobre el alcance del poder federal. Pero las fuentes contemporáneas de la sección muestran que la protección y expansión de la esclavitud ocupaban un lugar central en la ruptura. También es importante distinguir algo. Cuando comenzó la guerra, el objetivo oficial de la Unión no era todavía abolir la esclavitud, era preservar el país. Pero el desarrollo del conflicto terminaría transformando ese objetivo. El 1 de enero de 1863, Abraham Lincoln puso en vigencia la Proclamación de Emancipación. Su importancia fue enorme, pero no abolió inmediatamente la esclavitud en todo Estados Unidos. La proclamación era una medida de guerra. Declaraba libre a las personas esclavizadas en los territorios que permanecían en rebelión contra la Unión. No se aplicaba de la misma manera a los estados esclavistas que seguían leales al gobierno federal, y contenía otras excepciones territoriales. Su efecto real avanzó junto con el ejército de la Unión. También permitió incorporar hombres negros al servicio militar. Pero el paso definitivo llegó después. En diciembre de 1865 fue ratificada la 13ª enmienda. La esclavitud y la servidumbre involuntaria quedaron prohibidas constitucionalmente en Estados Unidos, salvo como castigo por un delito después de una condena. Así, 1863 y 1865 representan dos momentos distintos: la emancipación durante la guerra y después la abolición constitucional. La abolición resolvió una cuestión fundamental. Una persona ya no podía ser legalmente propiedad de otra. Pero eso no respondía a una pregunta mucho más difícil. ¿Qué significaba ser libre después de generaciones de esclavitud? Entre 1865 y 1877, Estados Unidos atravesó el periodo conocido como Reconstrucción. La 14ª enmienda estableció ciudadanía y protección igual ante la ley. La 15ª enmienda prohibió negar el voto por raza, color o condición previa de servidumbre. El Freedmen's Bureau brindó alimentos, atención médica, impulsó escuelas y supervisó contratos laborales. Y por primera vez, hombres negros participaron de forma importante en la política del sur. Pero estos avances encontraron una reacción poderosa: el Black Code, violencia, intimidación electoral, conflictos por trabajo y tierra, y una creciente resistencia política a la intervención federal. La ley había cambiado, la aplicación era desigual, y los resultados estaban lejos de garantizar una igualdad inmediata. Ese patrón sería fundamental para entender lo que vino después. Con el final de la Reconstrucción, gran parte del sur estadounidense comenzó a construir un nuevo régimen racial. La esclavitud ya no existía, pero la separación legal entre blancos y negros volvió a organizar numerosos aspectos de la vida cotidiana. Jim Crow no fue una única ley nacional. Fue un entramado de leyes estatales y locales, decisiones judiciales, prácticas administrativas y violencia. Escuelas, transportes, restaurantes, hoteles, hospitales, teatros, baños, incluso el matrimonio.
el acceso al voto también fue restringido mediante impuestos, pruebas de alfabetización, intimidación y otras barreras. En 1896, el fallo Plessy contra Ferguson dio respaldo judicial al principio de separados pero iguales. Acá aparece una diferencia estructural entre nuestras dos historias. En Argentina no se ha identificado un sistema nacional equivalente que separara legalmente a blancos y negros de esta manera. Eso no significa que Argentina estuviera libre de racismo. Significa algo más específico. Los dos países construyeron instituciones raciales diferentes después de la abolición. Y entonces aparece una de las preguntas más difíciles de la historia argentina. Si en determinadas ciudades y regiones la población africana y afrodescendiente había sido numerosa, ¿por qué posteriormente pareció desaparecer de buena parte del relato nacional? Durante mucho tiempo circularon explicaciones sencillas: que todos habían muerto en las guerras, que la fiebre amarilla los había eliminado, o que el mestizaje los había hecho desaparecer. La investigación histórica actual muestra un cuadro mucho más complejo. Guerras y epidemias pudieron contribuir, pero también intervinieron mestizaje, inmigración europea masiva, migraciones internas, movilidad social, cambios en las categorías censales y transformaciones en las formas en las que las personas eran clasificadas o se identificaban. Algunos investigadores hablan además de procesos de blanqueamiento o invisibilización dentro de la construcción de una identidad nacional predominantemente europea. Otros enfatizan las diferencias regionales y advierten contra explicaciones demasiado generales. Lo que las fuentes permiten afirmar con seguridad es más sencillo. Los afroargentinos no desaparecieron. Cambió su peso demográfico, cambió su clasificación y también cambió la forma en que Argentina contó su propia historia. Llegados a este punto, comparar Argentina y Estados Unidos exige abandonar una pregunta demasiado simple. ¿Cuál de los dos países era más racista? La historia permite hacer una comparación mucho más precisa. En Estados Unidos, después de la abolición, se desarrollaron leyes raciales explícitas que afectaron el voto, la educación, el matrimonio, el transporte y numerosos espacios públicos. En Argentina, no se ha identificado después de la independencia un sistema nacional equivalente de segregación legal entre blancos y negros. Pero la ausencia de ese sistema no demuestra ausencia de prejuicio, discriminación o desigualdad. Por eso, cada comparación necesita 3 niveles. Primero, ¿qué decía la ley? Segundo, ¿cómo se aplicaba? Y tercero, ¿qué ocurría realmente en la sociedad? Una constitución igualitaria no garantiza automáticamente igualdad, pero tampoco puede suponerse la existencia de una segregación legal cuando las fuentes no lo documentan. Esa diferencia entre norma, aplicación y resultado es fundamental para comprender los caminos que siguieron ambos países. Durante el siglo XX, Estados Unidos comenzó un largo proceso para desmontar legalmente el sistema construido durante Jim Crow. En 1954, Brown contra Board of Education declaró inconstitucional la segregación racial estatal en las escuelas públicas. En 1964, la Civil Rights Act prohibió gran parte de la discriminación en lugares públicos y en el empleo. Un año después, la Voting Rights Act reformó la protección federal del derecho al voto.
y en 1967, Loving contra Virginia eliminó las prohibiciones estatales al matrimonio interracial. Cada una de estas leyes modificó derechos concretos, pero ninguna eliminó automáticamente las desigualdades sociales. Argentina recorrió otra trayectoria institucional. En 1988, la Ley 23.592 estableció medidas contra actos discriminatorios, incluyendo expresamente la raza. Y los censos argentinos volvieron a incorporar preguntas sobre afrodescendencia. En 2022, 302.936 personas se reconocieron afrodescendientes o declararon antepasados negros o africanos, que sería el 0,7% de la población en viviendas particulares. Pero esos números modernos no pueden conectarse mediante una línea directa con los padrones coloniales. Las categorías, los territorios y las formas de preguntar cambiaron. Al comienzo de este documental escuchamos dos afirmaciones. Argentina nunca tuvo esclavos y Estados Unidos fue de sus orígenes un país definido únicamente por el racismo. Después de recorrer más de 2 siglos de historia, ninguna de las dos resiste intacta. Argentina tuvo esclavitud. Tuvo una población africana y afrodescendiente significativa en distintas ciudades y regiones. Y su desaparición aparente no puede explicarse mediante una sola guerra, una epidemia, ni una única decisión política. Estados Unidos también fue mucho más complejo que una sola palabra. Tuvo estados libres y esclavistas, personas negras libres antes de la guerra civil, abolicionistas, resistencia, una guerra que terminó destruyendo legalmente la esclavitud, y reformas constitucionales que ampliaron derechos, pero también construyó después de la abolición un régimen de segregación racial profundamente institucionalizado, que necesitó casi un siglo de nuevas luchas políticas y jurídicas para comenzar a desmontarse. Ambos países participaron del mundo esclavista atlántico, pero después siguieron caminos diferentes, no porque uno haya tenido racismo y el otro no, sino porque la raza, la ciudadanía, la ley, la demografía y la memoria histórica se organizaron de maneras diferentes. Tal vez esta sea la conclusión más importante. La historia rara vez cabe dentro de una frase, y cuando intentamos reducirla a una, casi siempre dejamos afuera justamente lo que más necesitamos comprender.